Volvemos al aire y para quienes recién se están enganchando les contamos que estamos con el diputado nacional Pablo Servi y el diputado nacional Osvaldo Giancafilo, ambos aquí en el piso, bueno, contrastando las coincidencias y disidencias que tienen sobre varios temas sobre los cuales vamos pasando, tanto en la actividad en el Congreso de la Nación como la realidad de nuestra provincia. Bueno, gracias a todos los que se van sumando, el teléfono es 510-3322, allí 299-510-3322, pueden dejarnos sus preguntas y sus opiniones como siempre en el WhatsApp de la radio. Buen día, pensar en la Argentina más allá de la grieta, buen trabajo de ambos diputados dando la cara y la voz a la gente, permitiendo nutrirnos de sus posturas y fundamentos. Muchas gracias a Graciela que se suma allí, también Giancafilo, fiel defensor de la provincia de Neuquén. Por fin se habla, nos dice, por fin se habla del costo de la ciudadanía de vivir en Neuquén. Bueno, muchos se van sumando y muchas, así que gracias también a todos. Después vamos a seguir leyendo los mensajes que nos va mandando la audiencia. Eh, yo me quería meter en otro tema que tiene que ver con ficha limpia. Bueno, este es un tema en el cual yo entiendo que ustedes tienen más coincidencias que diferencias, pero bueno, como también se está discutiendo en la provincia de Neuquén, y en definitiva, si quieren, les pregunto por el tema corrupción, que es lo que está detrás de ese proyecto. ¿Qué posición tiene cada uno? Pablo. Bueno, de hecho, Ficha Limpia lo apoyé y fue un compromiso de campaña nuestro y que se pueda generar a nivel nacional, y también en su momento pedimos que se avance acá en Neuquén y celebramos que el gobernador haya mandado el proyecto a la legislatura y que se pueda avanzar. Creo que la corrupción es uno de los grandes males y que genera serios problemas, ¿no? Uno lo ve en la obra pública, en un montón de cosas que son recursos que muchas veces se habla de cuánto es el presupuesto, de que es poco, pero si está mal administrado, si hay corrupción de por medio, hay problemas, y muchas veces también la corrupción termina matando, como el caso de las rutas, ¿no? Cuando no se hacen las rutas en tiempo y forma, cuando se chorean, como se dice vulgarmente, la plata y no se hacen las obras como deberían ser, esto hasta también termina matando gente. Así que creo que es un flagelo que hay en nuestro país, y en nuestra provincia también se están destapando hechos. Espero que podamos avanzar en la medida de esto y que aquellos que han cometido ilícitos contra la administración pública, otro tipo de delitos graves, no ocupen cargos públicos. Osvaldo. Nosotros entendemos que no da lo mismo que ciudadanos que tienen una conducta intachable, que han tenido a lo largo del desarrollo de su vida buenas prácticas y costumbres, estén en las mismas condiciones electorales que aquellos que no. O sea, aquellos que tienen una condena ya confirmada en segunda instancia por defraudación al Estado, por corrupción. Creo que la ciudadanía está esperando un gesto en este sentido, ¿no? Más allá de las discusiones de la política partidaria, cuando se trata desde algún sector de personalizar o se habla de proscripción, lejos de aquello, porque en definitiva este es un tema que hace muchos años está en agenda, más de 10 años. Y cuando uno mira también lo que pasa en otros países, ¿no? A nosotros nos gusta mucho reflejarnos, o a muchos les gusta reflejarse en Brasil, por ejemplo. Brasil tiene una ley de ficha limpia, por ejemplo, hace muchos años, justamente con este concepto de aquella persona que tiene una condena en segunda instancia en términos judiciales por delitos de corrupción no puede ser candidato. Entonces, tampoco hay que dramatizarlo tanto, porque en el fondo, Santiago, se trata de agregar un requisito más en la ley electoral. Es eso. Hoy, por ejemplo, un deudor alimentario no puede ser candidato. O sea, hay restricciones en el código electoral argentino que justamente limita la participación de algunos ciudadanos en cuanto a algunas faltas que pudieran haber cometido, ¿no? Entonces es tan sencillo como eso. Nosotros votamos a favor, por supuesto, de ficha limpia, y esperemos que el Senado también lo haga ley finalmente. El otro día hablábamos, porque también aquí en la provincia de Neuquén hay una ley o un proyecto de ley al cual invitó el gobernador a discutir a los legisladores para hacer análisis toxicológicos a los funcionarios, a los dirigentes, tanto de los tres poderes. Ahora, es como, uno dice, estamos discutiendo cosas que deberían
estar dadas por hecho, ¿no? Por ejemplo, que los funcionarios no tengan relación con consumo de drogas y que los funcionarios no roben, que en definitiva son como estos proyectos Ficha Limpia y este de análisis toxicológicos. ¿Comparten esta idea de que los funcionarios se hagan test? Yo creo que no tendría que haber discusión sobre cuestiones que la ciudadanía en general pide como mínimo de parte de sus dirigentes. No nos olvidemos que el pueblo no gobierna si no lo hace a través de sus representantes. Con lo cual, más allá de que cada uno pueda tener una posición en un tema y todo es discutible y opinable, sí, y uno nunca va a sintetizar el 100% de las opiniones, siempre vamos a tener críticas, pero creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el contrato social entre quienes representamos, en este caso a una provincia, siendo diputados nacionales, y la ciudadanía. Sí. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con cuestiones que son sencillas. La ciudadanía en general lo que dice es, si a nosotros nos piden tantas cosas, por ejemplo, para un trabajo, antecedentes penales, no ser deudores alimentarios, muchas veces una simple denuncia para una persona que quiere ser taxista o que quiere aspirar a un trabajo en el privado, ya es un contrapeso importante para no tener ese lugar de trabajo. Con lo cual la gente mira estas cuestiones, ¿no? Evidentemente. Entonces son debates que ya tienen muchos años y yo creo que la clase política no tendría ni más ni menos que legislar en función de eso. Pablo, ¿estás de acuerdo? En el caso mío, que vengo del sector privado, es un requisito que tenés normalmente. Y creo que la provincia de Neuquén, en esta crisis de crecimiento que tenemos, ¿no? A partir de, somos bendecidos con vaca muerta, pero también vaca muerta trae problemas de crecimiento y entre ellos, junto a la actividad hidrocarburífera, vienen temas como el consumo de sustancias peligrosas, otras cuestiones familiares, la prostitución, y creo que son temas que tenemos que ir atacando y es razonable que a aquellos funcionarios que les toca tomar decisiones, como digo, que en cualquier trabajo vos vas, te hacen un análisis y te bajan, no podés estar trabajando si consumiste sustancias, así que creo que es más que razonable y hay que aplicar la misma vara del privado en el Estado. Y avanzar sobre eso, como digo, es un flagelo muy importante. En Neuquén tenemos los indicadores más altos de consumo. Me comentaban de empresas petroleras que solían tener el 4% de casos positivos, hoy están en el 6%. Antes era el 4%, donde el 70% era marihuana, hoy es el 6% y el 95% es cocaína. Así que tenemos un problema muy serio que debe ser atacado con firmeza, trabajando entre las fuerzas federales y las provinciales. Ahora el narcomenudeo pasó a ámbitos de las provincias. Creo que también tenemos que preparar el sistema carcelario para poder tomar las medidas y aquellos que cometen delitos en este sentido, en el tráfico de drogas o en el narcomenudeo, poder tener donde alojarlos. Y creo que es un desafío de los que nos trae este crecimiento de vaca muerta, que es una bendición, por un lado, por lo económico, por lo que el desarrollo que va a traer para Neuquén, pero también nos va a traer este tipo de problemas que hay que atajarlos a tiempo si no queremos ser un Rosario u otro sector que, como hay experiencias en el país, que se ha desbordado este tema. Me llevas al tema que hoy está en el principal lugar de las preocupaciones de los argentinos, por lo menos esto dicen las encuestadoras. El problema de lo económico, la situación económica le ha cedido nuevamente el lugar a la inseguridad. Entiendo que esto es mérito de que bajó la inflación y seguramente también porque creció el problema de la inseguridad, y esto tiene que ver con este proyecto de la baja de edad de imputabilidad. Incluso, digo, más allá de eso, me gustaría la opinión sobre el tema de inseguridad y cómo se resuelve en definitiva, ¿no? Ahora sí arranca Pablo. Creo que es, como decía, es un flagelo importante. En Neuquén ha habido hace poco estadísticas, estamos cuartos a nivel nacional en el tema de robos. Esto que decía, tenemos una crisis carcelaria donde ha habido inclusive jueces de estos garantistas que intentan dejar a los delincuentes libres, entendiendo que tenemos un problema, pero tampoco la solución es dejar libre a los delincuentes, porque ahí vamos a tener un problema mucho más grave, ¿no? Si el chorro está afuera y los que tenemos que estar encerrados somos los ciudadanos, estamos complicados. Creo que ahí hay también que avanzar en, como decía antes, en la interacción tenemos a la ministra Bullrich a nivel nacional, que realmente viene haciendo un trabajo muy importante y quiere articulando con los distintos sectores, y creo que ahí hay como distintos rangos de seguridad, ¿no? Hablamos antes de lo que es el narcotráfico.
Tenemos ahora la discusión de la edad de imputabilidad y creo que está más que vigente con el caso Kim en la provincia de Buenos Aires. Y entendemos que así como si a los 16 años puede votar o hay responsabilidad o pueden tomar responsabilidad de los menores, entendemos que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero ligado a tener dónde alojarlos, ¿no? No es lo mismo, y también tener un rango de delitos, ¿no? No es lo mismo un delito de robo que el que está un asesinato, otro tipo de delitos más graves, porque si no, si lo mandás a una cárcel común o lo terminás poniendo con delincuentes común, lo que no sabía, lo van a terminar perfeccionando en el delito, ¿no? Entonces, creo que también es una discusión que hay que dar de ver dónde alojarlos a los menores. Y no hay que sorprenderse. Brasil tiene 13 años de edad de inimputabilidad, otros casos hasta 12 años. Aquí habría un acuerdo y que hay organismos internacionales que hablan de 14 años, sería como una edad para que habría un acuerdo que sería hasta dónde son inimputables. Y también entendemos, ya hay proyectos de nuestro sector de que hay que condenar fuertemente a los mayores que mandan a delinquir a los menores, ¿no? Porque muchas veces los utilizan como tomando esta cuestión de que son inimputables o quizás para no pagar las penas ellos mandan a cometer delitos, y creo que ahí debe caer fuerte el peso de la ley también para bajar este flagelo. Osvaldo, ¿cómo se resuelve el tema de la inseguridad? Nosotros planteamos en el caso de la baja edad de imputabilidad en 4 ejes, ¿no? En realidad eso es un aspecto del flagelo de la inseguridad que tenemos en la Argentina. O sea, son muchos factores concurrentes que hacen a que un país tenga hoy, por ejemplo, en la opinión de la gente, como un tema tan importante, la inseguridad, ¿no? Yendo al proyecto concretamente de la baja de imputabilidad, dentro de esos 4 ejes que nosotros marcamos, uno es justamente la baja de imputabilidad, con lo cual estamos de acuerdo en que sea 13 o 14 años, estamos de acuerdo. Y lo hacemos desde una óptica de imputabilidad. O sea, hoy un menor de 13, 14 años que, por ejemplo, comete un asesinato, directamente no puede ser juzgado, penado con prisión, en el caso de que se compruebe que cometió un delito tan grave como ese. Eso por un lado, ¿no? Y eso está ligado a lo que tiene que ver con la comprensión de tus actos. Yo daba un ejemplo el otro día que tiene que ver, por ejemplo, con una persona de 30 años que comete un asesinato. Puede ser, es hoy de alguna manera, puede ser juzgado hoy. Sí, una persona de 30 años puede ser juzgada. ¿Podemos definir nosotros si es imputable o no es imputable? No, eso lo define la justicia. La justicia es la que en definitiva define si una persona es imputable o no. Puede ser que tengas 30 años, cometiste un delito como un asesinato y seas declarado inimputable, porque está comprobado que lo hiciste bajo emoción violenta, porque estabas alcoholizado, porque habías consumido un estupefaciente. O sea, hay atenuantes o, de hecho, insisto, hasta puede ser declarado inimputable. Hoy un menor de 13, 14, 15 años que comete un asesinato directamente no puede ser juzgado. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que puede hacerlo. Después la justicia, en todo caso, evaluará si es imputable o no es imputable, si comprendía o no la acción de sus actos. Entonces, lo que nosotros decimos es introducir esa modificación en el Código Penal justamente para que pueda ser juzgado. Después hay un segundo aspecto, que es el sistema correccional argentino juvenil, que para mí está detonado, no existe. Para mí hay que asignar recursos claramente para que esa situación pueda ser abordada también, porque si no un menor va a terminar en una cárcel común, conviviendo con otros delincuentes, y en vez de poder ser resocializado, va a perfeccionar justamente esa profesión, entre comillas lo digo, que es la delincuencia. Después hay un tercer aspecto que tiene que ver con lo que decía Pablo también, que es la crisis carcelaria. Nosotros no podemos negar que hay una crisis carcelaria en Argentina ya desde hace muchos años y que esto tendría que ser abordado en conjunto con Nación y las 24 jurisdicciones. O sea, los sistemas penitenciarios argentinos, digo, los provinciales como el nacional, no tienen que estar disociados uno del otro, sino tiene que haber una política carcelaria común, para que de alguna manera se puedan asignar recursos económicos y terminar con esa crisis carcelaria. Y después, finalmente, el cuarto eje, y para mí el fundamental, es la cuestión de fondo. O sea,
hay una crisis evidentemente social, económica, que lleva a que tengamos delincuencia juvenil y que tengamos una situación, digamos, de esta manera. Si tenés una crisis familiar, y la desintegración familiar también es un factor muy importante, eso tiene que ser atendido. Ahora, si vos no le asignás presupuesto a acciones preventivas desde el Estado, desde el deporte, desde la cultura, desde la educación, hay que trabajar muy fuerte lo que es la deserción escolar. Tenemos un número muy importante de deserción escolar en la Argentina. Y aquí también hay que decir algo para correr la hipocresía que existe sobre eso de lo que pasa en otros países del mundo. Cuando vos mirás Brasil, la edad de imputabilidad es 12 años. Sí. Uruguay es 13 años. Chile es 14 años. Cuando vas a Europa, 14 años en Francia, 14 años en Italia. ¿Sabés cuánto lo es en Gales e Inglaterra? 10 años. Entonces digo, a nosotros nos gusta mucho, y hablo de aquellos sectores progresistas que tratan de no analizar este tema de la baja de imputabilidad y te tratan de que vos querés criminalizar a los jóvenes o a los adolescentes. Yo llegué a escuchar a un diputado el otro día de izquierda, sí, Santiago, en el debate, que aducía que él no iba a acompañar la baja de imputabilidad porque estaba demostrado en el mundo que esto no había bajado los niveles de inseguridad o los índices de inseguridad. Ahora, yo te voy a dar una definición sobre esta cuestión. Yo estoy de acuerdo con que se mantenga la figura del femicidio en el Código Penal. No estoy de acuerdo con lo que planteó Cunio Libarona, el ministro de Justicia de la Nación, sí, de sacar esa figura del femicidio. Porque para mí hay una relación de fuerzas, donde claramente la mujer está en una desventaja y además sufre toda una situación de violencia de género, claramente, que hace a que esa figura sea necesaria en el Código Penal. Y para mí, una mujer que muera injustamente a manos de un hombre por el ejercicio de la violencia está mal. Cuando vos le preguntás a estos diputados de izquierda, ¿qué te dicen? Por supuesto, una mujer que muera a manos de un hombre violento está mal, entonces la figura del femicidio se tiene que sostener. Ahora, cuando le planteas bajar la edad de imputabilidad a los 13 o 14 años, te responden con índices de criminalidad en esa franja etaria en nuestro país. Una nena de 7 años como Kim, sí, que muera a manos de un delincuente de 14 o 15 años también está mal. Esa vida también vale. Entonces, la pregunta que cabe ahí, ¿la vida de esas víctimas no vale? Las familias que imploran justicia por esas víctimas a manos de jóvenes que comprenden sus actos, insisto, porque en todo caso, si no los comprenden, será la justicia la que lo determine. Pero claramente estoy de acuerdo y voy a votar en favor de que se baje la edad de imputabilidad en el Código Penal. Me quedan unos minutos y un par de temas que yo quiero consultarles. Uno tiene que ver con una discusión que está instalada en el país entre lo público y lo privado. Y es una discusión sensible también aquí en Neuquén porque, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Neuquén plantea que las empresas públicas pueden ser eficientes y, de hecho, hay que, digamos, alentar esa posibilidad. Un gobierno nacional que dice todo lo que pueda ser privado tiene que ser privado. ¿Dónde hay que pararse en esta discusión? En definitiva, la pregunta es si es posible que las empresas públicas, o si son deseables las empresas públicas, o si hay que recostarse más en una economía de mercado mucho más abarcativa, digamos. No sé quién le toca empezar. Realmente me perdí yo, Pablo. Yo creo que la provincia de Neuquén tenemos un serio problema, ¿no? Hice una publicación, tenemos el costo de electricidad el más caro del país, sí, para un usuario medio. Y eso está dado por el EPEN o las cooperativas que de alguna manera también siguen ese ritmo, o el EPEN es quien distribuye la energía dentro de la provincia. Y así como eso tenemos un montón de organismos, ¿no? Que en general no son eficientes las empresas públicas provinciales. Yo creo que pueden ser públicas en la medida que sean eficientes. De hecho, hay ejemplos o público-privado, pero creo que sí tienen que tener una gestión más parecida a lo privado que a lo público, ¿no? Y hay entes como el ente provincial de Termas, tiene 820 empleados, y el otro día me decían que vas a Copahue y no tienen turno porque dice que no tienen gente para que atienda. O sea, no sé dónde están esos cargos o que había una gran cantidad de personal que era temporario, pasó a ser permanente y son un montón de sueldos, un costo que tiene altísimo para
para la provincia y que no digo que no sea necesario, son una de las mejores termas del mundo, pero no estamos pudiendo utilizarlas, no se están pudiendo desarrollar. Entonces pongo este ejemplo como tantos que tiene, si uno va a aviación de la provincia, tiene los aviones, uno está roto, el otro está a media máquina y los helicópteros, pero tiene un presupuesto altísimo para sostener eso. Entonces veamos cómo hacemos para que sea eficiente el Estado y demos la discusión. Yo creo que hay que ir sobre ese lado. Por otro lado veo en la apertura de sesiones el gobernador empezó diciendo que hay atraso cambiario, ¿no? Cuando la provincia de Neuquén duplicó el presupuesto en dólares, ¿no? De 2.400 pasamos a casi 5.000 millones de dólares y donde vemos en las noticias todos los meses que se rompen los récords de producción de petróleo, de producción de gas, y sin embargo uno ve el presupuesto y seguimos gastando la misma cantidad de plata en sueldos y en mantener el Estado. El 76% del presupuesto es mantener el Estado. Entonces, si seguimos creciendo los ingresos y se lo chupa el Estado. Inclusive tuve una discusión al momento con Quintriqueo, ¿no? Porque le digo, cuando estaban los incendios, ¿por qué no generamos una brigada de empleados dentro de los empleados públicos de termas o de otros que pueden estar capacitados y hacer, cuando hay una emergencia, salir a cubrirla? Y me dice, no, vos sos un negrero porque querés doble funcionalidad. Entonces, ¿qué pasa hoy? Por ejemplo, la escuela está cerrada porque el que hace café no puede abrir la puerta. Entonces, con eso estamos logrando que un Estado cada vez más grande, Neuquén, que sigue siendo elefántico, no cambió con la gestión, vemos que cambió la gestión, se decía que se iba a cambiar esto, no ha cambiado, y la verdad que creo que no sé si público o privado es la solución. Puede ser público-privado, YPF hoy es público-privado y funciona muy bien. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es una gestión eficiente. Cada mango de los neuquinos tiene que ser utilizado de la mejor manera y ahorrar, como por ejemplo tienen otros entes del Estado que gastan el 30%, 32% en sueldos, que es lo más razonable, y queda plata para hacer obra pública, porque grandes desafío que tenemos en Neuquén es que se desarrolle Vaca Muerta, pero también que se desarrolle el interior, esta diversificación de la matriz productiva. Necesitamos generar infraestructura, necesitamos generar condiciones, porque hoy tenemos el 90% de la recaudación de impuestos de la economía concentrada en la pampa húmeda de Neuquén, que es Vaca Muerta, y el interior cuesta desarrollar. Tenemos impuestos caros, como es ingresos brutos. Podríamos también, en la medida que mejoran los ingresos, bajarle los impuestos para que las pymes, sobre todo en el interior, se puedan desarrollar. Entonces creo que es algo que la ciudadanía está pidiendo. Tenemos una gran oportunidad porque vemos cómo a nivel nacional la ciudadanía está apoyando un ajuste o que se traten estos temas. Y hay una gran oportunidad, creo que no hay que desperdiciarla. El gobernador tiene una gran oportunidad de hacerlo y todavía está a tiempo, creo que hay que hacerlo. Osvaldo. Nosotros tenemos un muy buen ejemplo para dar, ¿no? Más allá de que por ahí algunos no tienen memoria, pero yo la tengo y para mí es importante destacarlo. Yo recuerdo el año 2013, que seguramente Pablo y vos, Santiago y la ciudadanía se acuerdan, el famoso acuerdo Chevron-YPF, que hablaba de algo así como una inversión de 8.000 millones de dólares. Se hablaba y se habla actualmente que quizás fue el primer RIGI que existió. En aquel momento gobernaba Jorge Zapac, la provincia, Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta. Lo digo con nombre y apellido porque yo, así como critico algunas cuestiones con las cuales no estoy de acuerdo, también le pongo nombre y apellido cuando me parece que fue algo positivo. Bien. Jorge Zapac fue un gran impulsor de Vaca Muerta. Cuando muchos que desconocíamos lo que era el recurso de gas no convencional, de petróleo no convencional, me acuerdo que toda la legislatura estaba vallada y la realidad es que aquel fue el despegue de Vaca Muerta, una política pública que trata de el Estado generar condiciones. Creo que esa política de Estado trascendió el gobierno de Cristina Fernández, el de Macri, el de Alberto Fernández y también el de Milei, con lo cual claramente se trata de una política de Estado. Y allí se conjuga justamente las condiciones que generan los estados provinciales y nacionales en este sentido, en conjunto con el privado. Bien. Y ahí me parece que el gobernador Rolando Figueroa está siguiendo esa línea de trabajo, dando fundamentalmente estabilidad política y reglas de juego claras para que se siga desarrollando Vaca Muerta. ¿Qué es lo que le ha agregado Rolando Figueroa en su gestión? La infraestructura. Que comparto lo que dice Pablo, la provincia tiene una deuda, la nación tiene una deuda con los neuquinos respecto de mejores rutas, respecto de mejorar la infraestructura escolar,
Yo cuando fui ministro de Gobierno y Educación, lo primero que hice cuando asumí fue reconocer que teníamos un grave problema de infraestructura escolar. De hecho, recibí algún reto en aquel momento por decirlo. Y la realidad yo decía que por lo menos necesitábamos 6 u 8 años para poder resolver los problemas que teníamos de infraestructura por la matrícula que va creciendo, y naturalmente yo pretendo que los estudiantes neuquinos, una vez que se reciban, puedan aspirar a esos espacios que genera la industria petrolera en cuanto a lo laboral, ¿no? Y también en salud y también en seguridad. Entonces creo que está muy bueno esto de agregarle, además del desarrollo, las condiciones a Vaca Muerta para que los inversores puedan llegar. De hecho, esto tiene que ver también con lo que el otro día tratamos respecto del DNU y ese respaldo político que se le da a la gestión en cuanto a la gobernabilidad. Porque muchas empresas petroleras que invierten en Neuquén estaban esperando también a ver qué sucedía con esto por esas inversiones que están comprometidas en la provincia. En definitiva, yo coincido en que el Estado tiene que generar condiciones para que el privado pueda invertir. Pero no solamente el que viene de afuera, sino también el neuquino. Nosotros tenemos muchas empresas neuquinas en dos actividades muy importantes. La primera del petróleo, sí, que nos da el 70% del presupuesto que tenemos actualmente en la provincia en cuanto a sus ingresos, y el turismo. Para poder generar eso, naturalmente, tienen que existir reglas de juego claras, no solamente en la cuestión tributaria nacional, sino también provincial y también la municipal. Hay una fuerte crítica de la ciudadanía neuquina, Santiago, y no la podemos soslayar, que tiene que ver con la tarifa que nosotros pagamos en cuanto a la electricidad. Y ahí hay que revisar muchos ítems que no tienen que ver con el consumo de energía necesariamente, que están incorporados en la boleta de luz y que hoy está siendo un gran debate el que se está produciendo en la ciudadanía. Yo digo, los dirigentes nos tenemos que ocupar también de esa mayoría silenciosa que está opinando respecto de cuestiones que pasan en nuestro país, y me parece que eso también lo tenemos que sumar a nuestra agenda diaria. Por eso creo que trabajando el sector público con el privado con el público, es lo que genera un ganar-ganar para todos. Bien, me quedan nada, ¿no? Me quedan 2 minutos, me voy a pasar 3 minutos, decir a Pablo, por favor, a Pablo Cantón, ¿no? Porque, bueno, tengo que elegir, porque también hay preguntas, les hago un popurrí, ustedes me ayudan contestando más o menos rápido. Uno dice, ¿qué piensan del...? Vamos a la pausa, bueno, les dejo la pregunta al aire, hacemos el corte y volvemos. Acá me pregunta, ¿qué piensan del choreo en desarrollo social? Pausa y venimos. ¿Tienen unos 5 minutos más o 10 minutos más? No hay problema. Gracias, por ahí me estoy abusando del tiempo de ustedes, ahora venimos. Vamos con más. Neuquén.ar,